Muy buenos días a todas y todos quienes nos están acompañando en esta novena sesión del ciclo de webinarios en tiempos de pandemia. Hoy día tenemos un tema fascinante que, como sabrán, a nivel de la Secretaría Ejecutiva de la OLCF y acá en la Contraloría de Chile, nos encanta mucho. El año pasado presentamos los resultados de la auditoría coordinada sobre ODS5, perdón, fue la primera auditoría que hicimos a nivel intercontinental, que acuérdense que participó España, así que este es un tema que realmente nos apasiona. Y nos apasiona porque es muy interesante, pero además nos apasiona porque tiene un lado súper terrible. De hecho, a mediados de marzo, ONU Mujeres advirtió que en contexto de pandemia y debido al aumento de las tensiones en el hogar, que se produce por estar encerrado y qué sé yo, aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia doméstica, así como el aislamiento. Y indicó que el impacto económico de la pandemia además puede generar que barreras adicionales para que las mujeres puedan tomar la decisión de alejarse de una pareja violenta. De hecho, en tiempos de confinamiento, los casos de violencia dentro del hogar aumentan y está claro en todas partes del mundo, porque desafortunadamente esta pandemia en muchos países se ha visto cómo se han disparado los casos de ataques contra las mujeres y niñas en el ámbito doméstico. A modo de ejemplo, en París, por ejemplo, en las últimas semanas la intervención policial en casos de violencia doméstica subió un 36%. México ha registrado un aumento del 60% en las llamadas de violencia de género. Colombia, con la línea 155, que sirve para orientar y asesorar mujeres víctimas de violencia machista, recibió un 91% más de llamadas que hace un año. En Chile las cifras andan por ahí, aumentó un 60% el fono donde se hace la denuncia, y en Brasil un 50%. O sea, en términos generales, en todo el mundo tenemos problemas muy parecidos en relación con la violencia de género. Y para agravar la situación, algunos datos muestran que la venta de alcohol aumentó más de 50% en los primeros días de la cuarentena a nivel mundial. Entonces la mezcla alcohol, encierro y violencia es fatal. Por ello es que hoy día queremos hablar de este y de otros temas, porque el impacto en las mujeres del COVID no solo va por el tema de la violencia, que es terrible y es urgente, pero además va a ir en el corto y mediano y largo plazo porque va a afectar los temas económicos y de desarrollo en términos generales. Entonces, para eso, hoy día contamos con tres súper tremendas expertas que nos van a dar su visión y nos van a conversar sobre este tema. Y para ya no darles más la lata, y dejarlos con una experta así buenísima sobre esto, los quiero dejar con la profesora Jimena Cuché Marchetti. Ella es subdirectora de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción, acá en Chile. Jimena es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en España. Además, es máster interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, MAEC, y en la Universidad Complutense de Madrid, también en España. Es diplomada en estudios avanzados y candidata a doctora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset y la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos es por ahí por donde va. Tiene un especial énfasis en la promoción y protección de los derechos de los grupos especialmente vulnerables, la diversidad sexual, la infancia y adolescencia y las mujeres. Así que no me alargo más, los dejo con la capísima Jimena Cuché Marchetti. Jimena, el micrófono y la pantalla es tuya. Adelante y gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Osvaldo, y un buenos días también a cada una y cada una de las personas que nos están escuchando y viendo. En primer lugar, por supuesto, felicitar esta iniciativa y agradecer esta invitación que me honra, además de compartir este panel con dos destacadísimas colegas, mujeres también, que nos van a dar sus puntos de vista, María Inés y Selene, así que muy contenta por eso. Bueno, yo tengo una muy pequeña presentación que quiero simplemente usar a modo de ir dándoles el contexto de lo que quiero relatar. Justamente la agenda de esta pequeña conversación transita por ciertas preguntas. Básicamente quiero compartir mis reflexiones en torno a estas tres preguntas o cuestionamientos. ¿Cómo se pueden identificar los efectos diferenciados? ¿Cuáles son algunos de estos? ¿Y qué podemos hacer para minorar esos efectos? Para terminar con un par de ideas de cierre. Y lo digo porque evidentemente ya la sola afirmación, o sea, el solo título de esta actividad encierra una afirmación, que hay efectos diferenciados, también Osvaldo lo decía, que produce la pandemia y la COVID-19 en términos de género, en términos de las mujeres. Entonces vamos, si pueden pasar a la primera de estas preguntas, y de lo que se trata entonces es que hablemos de los lentes de género. Lo pongo bajo esa idea.
Esto, ¿por qué me parece que es importante? Porque solo cuando logramos pensar en los efectos de la pandemia con un enfoque o una perspectiva de género, que es lo que usualmente se llama también esto de los lentes de género, yo puedo descubrir que estos efectos de la pandemia son en verdad multisistémicos, ya que se dan de manera diferenciada respecto de ciertas personas, y entonces puedo identificar estos efectos, puedo darles una explicación del contexto, y eso me posiciona de una forma diferente para poder entender y actuar frente a ello. Esto me parecía importante decirlo como una primera idea, porque efectivamente yo creo que ya es parte del imaginario en torno a los efectos de la COVID, el que digamos efectivamente tiene un impacto en relación a la violencia, con toda la relación que existe con el hacinamiento, como ya algo se mencionaba, y otros tantos efectos de algunos de los cuales yo voy a referir ideas generales. Entonces, me parece que es importante esto porque a pesar de que en este país las mujeres somos más de la mitad, y en general en el mundo hemos logrado importantes avances, creo que todavía hay una cierta idea en torno a banalizar, si se me permite usar esa palabra, el enfoque, la teoría o la perspectiva de género para analizar los fenómenos de la sociedad. Más aún un fenómeno tan nuevo y un fenómeno que evidentemente para el cual no estábamos preparados y preparadas, claramente. Entonces, frente a ello me parece importante mirar que el enfoque de género es una categoría social que de alguna manera me muestra la realidad de forma distinta y desde la otra perspectiva me permite interpretar esa misma realidad que ahora veo de forma distinta. Creo que cuando vaya relatando los ejemplos como impactos diferenciados que quiero compartir, puede que se entienda un poco más a qué me refiero esto o a con qué me refiero a la idea de categoría descriptiva y además una categoría que permite analizar de forma distinta. Esto, por cierto, tiene un importante sustento y bagaje teórico que tiene bastantes décadas, es decir, los asuntos de género que muchas veces además se reducen solamente a las miradas femeninas, no entendiendo el género como una categoría relacional que tiene que ver con explicarnos las relaciones inequitativas en la distribución del poder y las oportunidades en la sociedad, tiene varias décadas de trabajo. Y por eso que también me parece importante hacer ese énfasis frente sobre todo a quienes aún incluso usan el término ideología de género como si no hubiese un importante sustrato detrás. Y además ni siquiera es solamente teórico, sino que también es institucional y normativo. Ya efectivamente la perspectiva de género comienza a trabajarse institucionalmente en Naciones Unidas, digamos en el año 1995, que es un punto de inflexión con la conferencia de Beijing y la plataforma y acción que surge de ese encuentro, que es la consecuencia a su vez de otras conferencias en relación a las mujeres, pero es en el año 95 cuando de alguna manera comienza a institucionalizarse esta perspectiva como parte del trabajo que promueve las Naciones Unidas en sus distintas agencias. Y esto va de la mano con el desarrollo de normativas internacionales importantes que si bien no lo dicen expresamente, apuntan a aquello, como es, por ejemplo, la Convención para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW, que ya en el año 79 hablaba de los estereotipos, por ejemplo, llamando a erradicar estos por los efectos que pueden tener en discriminación a las mujeres en diferentes espacios o esferas de su vida. Y, por supuesto, si lo miramos muy contemporáneamente y en directa relación con este webinar y su contexto, podemos pensar en los objetivos o los ODS y también en su momento los ODM, que han puesto a la igualdad de género como un tema relevante para los estados, para la comunidad mundial, y que necesita entonces este enfoque porque de otra manera no lo vamos a lograr mirar, identificar y eventualmente actuar. Eso es un poco lo que quería compartir en esta primera pregunta. Les pido si podemos pasar a la siguiente pregunta, donde de alguna manera quiero comentar algunos de estos efectos diferenciados. Y digo algunos porque evidentemente caigo en el riesgo de dejar fuera muchísimos temas que son parte de la agenda, que son parte del macro tema que ocupa este webinario, y por lo tanto simplemente yo tomé los que me parecen más relevantes y de ellos quiero hacer una reflexión. Creo que es importante poner como contexto estos efectos diferenciados que vemos cuando vemos, entendemos e identificamos cuando lo hacemos con una perspectiva de género, surgen porque estamos inmersos en un sistema patriarcal que goza de una excelente salud.
y del cual se desprenden una serie de otras características de nuestro sistema social, normativo, institucional, como es, por supuesto, el machismo, como es la heteronormatividad, como es la cisnormatividad. Es decir, formas en que se articula el sistema social que se traspasan a lo normativo, a lo institucional, y que son en buena medida parte o razones de por qué se producen estos efectos diferenciados que yo diría en términos más globales podemos decir por género, pero respecto de los cuales las mujeres, lo digo en términos plural, en toda la exquisita y variada riqueza que presentamos las mujeres, adolescentes, niñas, efectivamente somos las principales destinatarias en cuanto a efectos diferenciados. Entonces, dicho eso, en primer lugar yo quiero hacer algunas reflexiones, y ya se dijo, sobre la violencia de género. Evidentemente la violencia es uno de los fenómenos históricos tristemente más antiguos y que tristemente goza de una excelente salud. ¿Ya? Y aquí podríamos hacer una interesante reflexión, en la que no me voy a detener en función del tiempo, sobre las distintas formas de violencia. La simbólica, que supone desvalorización, invisibilización, el dejar de tratar a las personas claramente como sujetos; la violencia psicológica, que es muy frecuente, sobre todo en relaciones afectivas, económica, violencia física, sexual y reproductiva, y por supuesto la forma más grave es el femicidio. Lo que caracteriza a cada uno de los actos violentos manifestados de estas distintas maneras es algo que tenemos que tener en cuenta por su gravedad. Anula o menoscaba la condición de sujeta de quien está siendo víctima de esa violencia. Y justamente las causas son aquellas que podemos develar, que podemos mirar cuando lo hacemos con un lente de género. Las relaciones asimétricas, el modelo de familia patriarcal, el mito del amor romántico, que es particularmente importante en las relaciones afectivas entre personas jóvenes, la división sexual del trabajo con todas las consecuencias que tiene, a lo cual me voy a referir enseguida. Fíjense que hace muchos años la historiadora y antropóloga francesa Françoise Héritier hablaba que este tipo de violencia en general se ha mantenido porque por siglos las mujeres no hemos sido realmente consideradas iguales como sujetas de derecho. Ella tiene una frase conocida que es muy interesante reflexionar, no me voy a detener, pero dice: la especie humana es la única en que los machos matan a sus hembras. Y esto evidentemente puede ser reflejo de una cultura excesivamente patriarcal. Y quiero ir al segundo de estos efectos, que tiene que ver con, en términos muy globales, los derechos sexuales y reproductivos o la salud sexual, haciendo esta conexión entre la violencia y este tema. Es decir, el aumento de las situaciones de violencia puede llevar a relaciones sexuales no consentidas, por ende embarazos no deseados, embarazos de riesgo, abortos inseguros o enfermedades de transmisión sexual. Por otra parte, el hecho de que tengamos al personal sanitario mayormente concentrado en la emergencia, como no puede ser de otra manera, puede llevar a que no se entregue una atención reproductiva adecuada a una mujer, a una niña o a un adolescente. ¿Ya? Si esto lo miramos además con lentes de género, vamos a ver que la construcción, la permanencia de estereotipos y sesgos de género en el caso de las mujeres en torno, por ejemplo, a la responsabilidad que debemos tener en nuestra vida sexual, particularmente reproductiva, pueden además gatillar particularmente una forma de violencia grave como es la violencia obstétrica. Y en eso también me parece que hay que poner ojo. Es decir, mientras sigan existiendo tantos estereotipos en torno a la libertad, a la autonomía reproductiva de las mujeres, evidentemente se van a profundizar otras formas de violencia, además de la violencia sexual, por ejemplo, que puede sufrir una mujer en estas situaciones. Creo que para estar en el año 2020 todavía hay muchísimas mujeres para las cuales la autonomía sexual, la autonomía reproductiva no es más que una ilusión, un paradigma, ¿ya? Y me parece que eso es interesante. Y además hay una serie de temas colaterales importantes de considerar. Por ejemplo, una mujer que sufre violencia sexual, ¿cómo luego se enfrenta a poder retomar el placer sexual en su vida? Lo cual es algo relevante, es parte de nuestra autonomía y es parte también de los derechos sexuales en la mirada positiva que podemos tener de ellos. Y entonces de aquí me voy automáticamente a un tercer efecto diferenciado que tiene una relación directa con lo anterior, y estoy tratando de hacer esa cadena, porque efectivamente los aumentos de natalidad, de embarazo o situaciones generadas a producto de, por ejemplo, un embarazo que deba ser de riesgo, van a hacer más grave aún este tercer efecto que quiero comentar, que tiene que ver con genéricamente el mundo del trabajo. Y lo digo genéricamente porque efectivamente las mujeres hemos ganado muchos espacios, pero me parece que no hay que quedarse en esa frase simple o ese discurso simplista de que las mujeres hoy día estamos en igualdad de condiciones, que podemos acceder, que han habido presidentas de la República, porque creo que hay que mirar más abajo.
¿ya? Hay que mirar en la realidad de ciertos fenómenos que tienen que ver con la relación laboral, que efectivamente afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Eso tiene que ver con las cargas mentales, que usualmente dice la psicología, lo llama así, en el trabajo invisible y poco valorado que las mujeres realizamos en el hogar, y que yo sumo algo que también podemos identificar solo cuando usamos los lentes de género, y es el tema de aquel estereotipo, aquel sesgo que existe sobre las mujeres en torno a que somos buenas cuidadoras de otras personas. Somos buenas cuidadoras de nuestros hijos e hijas, de los adultos mayores, en general de las personas enfermas. Y como somos buenas cuidadoras, y ese estereotipo, como el estereotipo de buenas cuidadoras nos ha pesado por décadas o siglos, surge de ello automáticamente la culpa, que es algo que las mujeres solemos llevar encima y que en esta situación de pandemia agrava todavía más la situación. Y entonces hacemos el vínculo con lo que decía antes, y hoy día una mujer puede dejar postergada su salud sexual porque tiene el mandato tácito derivado de un estereotipo de cuidar a quienes están a su cargo. Entonces es interesante porque esto a su vez, desde la perspectiva del mundo del trabajo, se traduce en que seamos las mujeres las que adoptamos mayoritariamente los trabajos precarizados, por ejemplo, que se agravan en esta circunstancia, o que seamos las mujeres además las que, fruto de una serie de estereotipos, seamos las mayores víctimas de situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral. Traía una serie de datos, pero ya creo que estoy casi en el tiempo, así es que voy a simplemente pasar a lo siguiente, que tiene relación directa y que ya de alguna manera adelanté, y que tiene que ver con esta idea de que las mujeres siempre estamos en falta, ¿ya? Y como dice una autora que leí hace algunas semanas atrás, aprendimos a ser deudoras permanentes del deber ser. Y lo digo entre comillas. Si siempre fuimos malabaristas, como lo definió la socióloga experta en el reparto de los cuidados, Eleanor Faur, ahora no hay manera de sostener el trabajo, la limpieza, la cocina, los deberes de la escuela, las compras y las exigencias que nos hacen cotidianamente en el aire todas juntas, es decir, hacer un malabar con ello. Me parece que esto es importante porque además tiene un correlato en el desarrollo de la personalidad de las mujeres y también el tiempo que todas requerimos para nuestro autocuidado. Por supuesto, hay una serie de otros impactos diferenciados. Podríamos pensar cómo la actitud que, por ejemplo, tome el Poder Judicial para asumir el trabajo en estas circunstancias tiene un efecto especialmente diferenciado en las mujeres. Si, por ejemplo, no se le da prioridad a las causas de violencia de género o prioridad, por ejemplo, a un sistema que permita el pago de pensiones de alimento o la regulación adecuada de la relación directa y regular en personas separadas en estas circunstancias. Y podríamos hablar de salud mental, de educación sexual, todo lo que supone su ausencia en un sistema como el nuestro y así. Entonces quiero pasar a la última de las preguntas, de las tres, ya para ir terminando, y quisiera un poco plantear estas ideas sobre cómo creo que podríamos aportar y podrían tomar además estas ideas los actores que toman las decisiones, ¿cierto? Los actores políticos, para minorar estos efectos. Y entonces lo primero es identificar los estereotipos. Preconcepciones que tenemos sobre las personas, que las atribuimos a las personas, y en general pueden ser neutros, como son algunos estereotipos sobre los hombres, pero que en la mayoría de los casos producen un efecto negativo a las mujeres. Ya, prejuicios sobre la inferioridad de las mujeres, sobre roles estereotipados que derivan en expectativas de comportamiento que producen efectivamente juicios, ideas que afectan necesariamente las relaciones sociales y por lo tanto agravan todas aquellas situaciones que ya de por sí constituyen una situación diferenciada para las mujeres en la vida, llamémosla normal o regular. No sé si esas son las expresiones que debamos usar para el mundo que teníamos antes de marzo de este año, específicamente en Chile. De manera que me parece interesante identificar esto y problematizarlo. Es decir, cuando pensamos en los idearios o los imaginarios que tenemos de las mujeres o de las personas, por ejemplo, que desafían los binarios sexuales, como las mujeres trans, las mujeres lesbianas, las mujeres queer, las mujeres que en definitiva trasuntan la idea tan clara o marcada que existe en la sociedad de hombre y mujer con características específicas, entonces podemos empezar a deconstruir varias cosas. Lo segundo es la interseccionalidad, que me parece que es un enfoque relevante. Creo que a lo mejor no ha estado totalmente presente hoy. No es lo mismo ser mujer lesbiana que ser heterosexual, ni ser indígena, ni ser discapacitada, privada de libertad, ni ser niña, ni ser adulta mayor o migrante. Solamente un ejemplo. Si pensamos en las mujeres lesbianas o trans que se encuentran en hogares en que no se acepta su identidad y deben estar en confinamiento,
o están en una situación compleja respecto de la entrega o no del tratamiento hormonal al que puedan estar asistiendo, entonces vemos que efectivamente la interseccionalidad es clara, es relevante. Y así podemos pensar ejemplos en relación a las personas migrantes, o algo que me ha parecido relevante es todas las estrategias que se han adoptado desde el gobierno, por ejemplo, para promover espacios de denuncia utilizando canales no virtuales. No sé si necesariamente han pensado en las mujeres que por discapacidad, por ejemplo, o por edad adulta, tienen una brecha tecnológica notable que a lo mejor no les deja ser el mejor espacio para denunciar. Lo tercero, creo que estos temas son de mirada permanente y de mirada transversal. ¿Ya? No podemos pensar que los temas de género son importantes hoy día porque estamos en pandemia, deben asumirse de manera transversal y este puede ser un importante ejercicio que nos deje la pandemia. Transversal porque no es mejorar solo las mujeres en la violencia y no solamente mejorar las condiciones de teletrabajo, hay que mejorar las situaciones en general y asumir que las mujeres vivimos en una situación desmejorada en la sociedad. Y por último, si por todas estas razones pueden no ser convincentes, me parece que hay argumentos de derecho, y siempre está en un país tan legalista como Chile este argumento. Podemos mirar las iniciativas legales que se están dando en otros países, luego en las preguntas podemos comentar algunos ejemplos, revisar los estándares internacionales de derechos humanos, género y diversidades sexuales, que también ahí hay avances relevantes y recomendaciones que emanan del sistema interamericano, las recomendaciones de organizaciones internacionales también. Entonces, me parece que hay argumentos suficientes para trabajar esto. Y entonces cierro, y podemos, repito, en las preguntas comentar alguno de estas recomendaciones. ¿Ya? Cierro con dos ideas que me parece importante, que se las dejo como un poco el resumen de esta presentación. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. Y esas dos ideas, primero, creo que hay que asumir que la mirada de género no es un tema solo de mujeres. ¿Ya? Y cuando digo esto, lo digo apelando al carácter relacional del género, y porque si bien las mujeres por años han sido, y hoy hemos sido, las que tratamos de promover estas miradas, lo cierto es que el concepto es relacional, lo cierto es que hablamos de las relaciones entre las personas, hombres y mujeres y todos quienes integran la sociedad. Por lo tanto, me parece que cuando todos trabajamos en esto, todas las personas, avanzamos obviamente a deconstruir los espacios de poder, los privilegios, el bienestar, y obviamente para que todos podamos participar de una mejor sociedad. Y no creo que haga falta ser mujer o declararse feminista, ni menos estar en el 8 de marzo para que asumamos esto como un tema social. Y lo segundo, y con esto cierro, creo que estamos en un momento constitucional histórico para Chile, particularmente para las mujeres, y con una oportunidad única para cambiar parte del modelo, de un modelo que tiene un origen que no todos comparten como origen legítimo, y por lo tanto es la oportunidad para que a través de una discusión deliberativa, de un proceso que ya se acordó y que esperamos pueda seguir su curso durante este año, discutamos y nos demos eventualmente un marco constitucional que de alguna manera trabaje con aquellas trabas que hoy día, desde el punto de vista normativo, afectan, ¿cierto?, a todos los espacios en que las mujeres y en general las personas, las diversidades y todas las personas podemos relacionarnos. Así que eso era un poco lo que quería compartir, creo que me pasé en un par de minutos, así que pido las excusas y bueno, muchas gracias y quedaré disponible para eventuales preguntas luego. Hola Jimena, muchas gracias, súper interesante presentación. Y bueno, ya se está moviendo, hemos recibido muchas preguntas y quería hacer un comentario porque algunos amigos que nos están viendo, por ejemplo, Oscar nos dice que no le gusta el tema porque las mujeres se victimizan. Yo, Oscar, creo que te diría que no, las mujeres no se están victimizando, las mujeres son víctimas, lamentablemente, de un sistema como está construido. Y después tú me dices, nosotros también sufrimos violencia, sí, pero nosotros nos sacamos la cresta entre nosotros. No nos matamos porque somos hombres, sino que, o no ejercemos violencia entre nosotros porque somos hombres, sino que lo hacemos porque, bueno, nuestra cabeza está seteada de esa manera y lamentablemente lo reproducimos. En el caso de las mujeres, sí, por tema de género, porque es tu señora, porque es tu propiedad, estoy hablando de la mente enferma de algunas personas, y porque creen que tienen derecho a hacerlo porque siempre se ha hecho así. Entonces, pero qué bueno que lo comente porque yo creo que es algo que vamos a seguir conversando y de hecho también tenemos a Mario desde México y nos habla sobre el tema de las cuotas, que es algo que vamos a entrar más adelante. Pero bueno, yo no soy ningún especialista, así que me salgo aquí. Y ahora doy el paso a María Inés Salamanca. María Inés es la coordinadora de ONU Mujeres acá en Chile.
Ella es socióloga con una maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, Nueva York. Ella actualmente, como les decía, es coordinadora de la Oficina de ONU Mujeres en Chile y antes se desempeñó como asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores también en nuestro país. Como responsable del proyecto ONU Mujeres Chile, está trabajando en la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, el empoderamiento económico y el liderazgo y participación política de las mujeres. También tiene dentro de las líneas de acción de su trabajo el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la igualdad de género en Chile. Comenzó su carrera como voluntaria en las Naciones Unidas y puso en marcha el primer sitio web de responsabilidad social y voluntariado para América Latina. Así que, sin más que decir, los dejo entonces con María Inés. María Inés, el micrófono y la pantalla es tuya. Adelante. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que todavía podemos decir buenos días desde Chile, pero creo que estamos todos en distintos horarios. Bueno, saludar y agradecer esta invitación a este webinario tan importante y no quiero perder la conexión que tiene estos temas con la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. Porque estamos en un contexto de alta preocupación por la crisis del COVID-19 y por eso mismo creo que es muy importante tener esta plataforma latinoamericana con participación de distintos países que puedan también de alguna forma ayudarnos a retener lo que se ha avanzado, lo que es la Agenda 2030 en todos sus objetivos. Sin duda la crisis del COVID-19, la pandemia, va a significar un retroceso para muchos países y uno de los desafíos va a ser cómo mantenemos lo logrado en lo que tiene que ver con los avances, los derechos de las mujeres y lo que es la igualdad de género. Bueno, tengo una presentación y voy a tratar de ser, a ver si puedo compartir. Ahí no sé si pueden ver bien. Sí, parece que ya estoy compartiendo. Se ve bien. Ahí ahora, se ve bien, me cortan, porque yo creo que en esto hemos estado, decirles que desde ONU Mujeres produciendo bastante información en distintas dimensiones, ya algunos que ya Jimena ha mencionado, entonces voy a tratar de complementar una presentación muy larga, así que cuando pueda me dices nomás y yo corto, porque nos entusiasmamos y preparamos una presentación un poco larga, pero vamos a tratar de sintetizar lo máximo que se pueda. Bueno, ¿cuáles son los impactos que nosotros estamos viendo del COVID-19 en las mujeres y las niñas? Obviamente una de las dimensiones, el impacto que tienen obviamente en la salud, ¿no? En primer lugar, el impacto que va a tener en la economía, el impacto que tiene en el trabajo doméstico no remunerado y sin duda, y que ya se ha mencionado, el impacto que tiene la pandemia en la violencia contra las mujeres y las niñas, y esto es un fenómeno que hemos visto de aumento en todos los países, sobre todo en todos los países que han implementado políticas de confinamiento. Entonces, este fenómeno nos preocupa y el COVID-19 lo que ha hecho en todas estas dimensiones es evidenciar las desigualdades existentes. Y una de las desigualdades es sin duda las desigualdades de género. Esto que se ha visto, también un impacto, obviamente, la necesidad de considerar la participación de las mujeres en distintos espacios también de respuesta a la crisis del COVID-19, no solamente y no solamente en Chile, se están generando mesas de trabajo para abordar el COVID-19, mesas de acuerdo político y lo que nosotros estamos haciendo un llamado a que las mujeres también participen de igual forma en esas instancias, como también tener una visión integral también de derechos humanos, no solamente en la respuesta inmediata de la crisis, sino que también una visión también más del post-COVID-19 y sin duda la pandemia afecta mucho más, donde ya existen contextos más frágiles, contextos más de crisis en algunos países y eso también hay que considerarlo. Países donde ya tenían una crisis política, la pandemia sin duda lo que hace es profundizar aún más y dificulta mucho más la respuesta al fenómeno. Y bueno, obviamente ya se mencionó, y Jimena mencionó, importante la interseccionalidad, donde el impacto del COVID-19 no impacta, como tal, no impacta a todas las personas de la misma manera, no impacta también de la misma forma a todos los grupos de mujeres.
Para resumir un poquito y centrarme primero a lo que es salud, voy a trabajar algunos temas de economía, trabajo doméstico no remunerado y violencia, pero en el tema de salud, algunos impactos que nosotros vemos, sin duda, en primer lugar, nosotros vemos, y esos son datos también de la OMS, la participación del personal sanitario que está en aquella primera línea de respuesta al COVID-19 es principalmente conformado por mujeres. 72.8%. Sin perjuicio que obviamente el COVID-19, la pandemia, afecta tanto a hombres y mujeres, estoy hablando del personal sanitario, las mujeres sin duda tienen un rol fundamental a veces también en el cuidado de primera línea, ¿no? Y eso también es importante de tenerlo en consideración. Se ven otros temas que impactan, que tienen que ver con los servicios de salud sexual y reproductiva. Hay una disminución, obviamente, de los servicios de atención, y eso también incluye a los servicios de violencia de género, y acceso también a anticonceptivos y métodos de planificación familiar. Lo que nosotros estamos viendo es que un 18 millones de mujeres perderán el acceso regular a medidas de anticoncepción. Y eso también hay que tomarlo en consideración dentro de los fenómenos que está pasando dentro del área de salud. No muchas veces visible, digamos, no está dentro de las primeras preocupaciones ahora, pero sí va a tener un impacto sin duda. Y lo que nosotros vemos es que los ingresos de las mujeres que trabajan en el sector salud, que ya veíamos, sin duda hay una brecha salarial también en el mismo sector. Estos son algunos de los impactos. A ver si... Ahí sí, pensé que se había quedado pegado el computador. Bueno, algunos datos relevantes que podemos decir, no voy a repetir que esto ya se ha dicho, algunas recomendaciones. Lo que nosotros vemos que recomendación inmediata es incluir la atención específica a las necesidades y protección de las trabajadoras que trabajan en el sector salud, trabajadoras sanitarias. Mantener los servicios de salud regulares, en particular lo que tiene que ver con atención prenatal y la salud sexual y reproductiva y la atención a los casos de violencia contra mujeres y niñas, son servicios que deben mantenerse a pesar de que estamos en un contexto de crisis, de respuesta sanitaria. Estos servicios deben mantenerse. Y también en la transmisión de los mensajes sobre salud pública y del COVID-19 de una manera que también sea accesible a todas las mujeres y también a aquellas mujeres que trabajan en las redes comunitarias también de apoyo. Y ahí ven algunos ejemplos, en el caso de Costa Rica, México, en Uruguay, por ejemplo, que algunas medidas que estas son algunas, yo quiero mencionar que en todo lo que es respuesta del COVID-19, junto con CEPAL, hemos estado trabajando lo que es un observatorio de las medidas que están tomando los países para responder a la crisis del COVID-19. Entonces, si alguien está interesado en conocer cuáles son las medidas que están tomando los países en respecto, por ejemplo, en género, en salud, en educación, en trabajo, medidas económicas, etcétera, puede entrar al observatorio que está instalado en la página de CEPAL. Y de hecho un ejercicio bastante interesante para, por ejemplo, uno puede ver cuáles son las políticas que están tomando los países en términos de cuidado, etc. Bueno, en lo que es impacto económico, nosotros vemos que, y acá hay unos datos que son altamente preocupantes, hay impacto, sin duda, en la vida económica y productiva que se ve en las mujeres de forma más desproporcionada y de manera diferente a los hombres. Yo creo que acá, obviamente, este impacto es para hombres y mujeres, para la sociedad en general, pero sin duda la forma como se manifiesta el impacto económico, la vida de las mujeres, y eso es algo que se trata este slide. En el caso, por ejemplo, de Chile, hay una lamentable noticia que salió en una portada el día sábado, yo creo que ya con el tema de la noción del tiempo, no sé si fue este último sábado anterior, que decía que Chile ha retrocedido 10 años en participación laboral femenina. Todo lo que hemos avanzado con la crisis del COVID-19 es un ejemplo ahora con datos y estadísticas que han retrocedido 10 años. O sea, volvimos a tener las cifras que teníamos, en otras palabras, hace 10 años atrás.
Entonces, esta crisis lo que tenemos que hacer es empezar a revisar en el fondo, y ahí el trabajo de ustedes es muy importante para poder en el fondo contribuir a no perder lo ganado, no perder los espacios ganados, y eso tiene que ver sin duda con los seguimientos también a los avances de la Agenda 2030. Y ahí, bueno, hay algunos datos, pero como tengo poco tiempo, después van a poder acceder a esta presentación, espero, y que ustedes puedan ver ya los datos. Algunos datos relevantes de América Latina, que me parecen importantes destacar, algunas medidas que están tomando algunos países, sobre todo, por ejemplo, lo que tiene que ver con garantía de los derechos de las trabajadoras domésticas, cómo se están trabajando algunos temas para evitar el desempleo o pasar esta tormenta, por lo menos teniendo acceso a recursos a través de transferencias o bonos específicos, ¿no? Y nosotros hace un tiempo atrás, nosotros lanzamos un estudio que identificaba 3 escenarios de empoderamiento económico de las mujeres. Y acá no me voy a extender mucho porque hay mucha información, pero nosotros identificamos mujeres que están en una situación de piso pegajoso, unas mujeres que están en situación de escaleras rotas y las mujeres que están en situación de techo de cristal. Cuando nosotros analizamos los pisos pegajosos, que son aquellas mujeres que están en el nivel socioeconómico más bajo, lo que nosotros estamos viendo es sin duda un impacto distinto del COVID-19 en la vida de estas mujeres. Y acá, por ejemplo, nosotros vemos que va a aumentar el porcentaje de mujeres sin ingresos propios, debido al alto nivel de desempleo, y horas de trabajo de cuidado no remunerado aumentan. Si antes del COVID se dedicaban 46 horas semanales, ahora va a haber un aumento sin duda, porque la carga de cuidado ha aumentado. El aumento también, evidentemente, del número, el impacto es distinto también en mujeres que son madres solteras, madres adolescentes, que eso también va a tener un impacto muy alto, sobre todo también en aquellos países donde tenemos tasas más altas, por ejemplo, en matrimonio infantil, como el caso de República Dominicana, y otros donde tendremos que poner ojo también a la situación de las mujeres que son menores de 18 años. ¿Ya? A ver si... Ahí sí, que se queda pegado. Y bueno, las mujeres que estamos en escaleras rotas, en el fondo, que son mujeres que entran y salen del mercado laboral ahora con la situación de este escenario, obviamente también va a tener un impacto muy alto, y aquellas mujeres que salen del mercado laboral hay que ver después en la lógica de recuperación económica cómo se hace para que estas mujeres vuelvan a tener sus actividades, vuelvan al empleo, vuelvan a contar con las redes de apoyo para poder tener sus ingresos propios. Y las mujeres que están en situación de techo de cristal, que son aquellas mujeres que están obviamente en los estratos económicos más altos, que tienen más redes de apoyo, que destinan menos tiempo de trabajo no remunerado por semana, también van a tener obviamente un impacto que tiene que ver con acceso a crédito, obviamente cómo reiniciar sus actividades productivas, y sin duda también el impacto que esto también tiene en el sector empleador, que también afecta a las mujeres de este grupo. Algunas medidas de recuperación económica, no me voy a extender mucho acá, pero ya después las pueden revisar, porque si no, no va a alcanzar a hablar de otros temas. Y algunas también medidas que se están tomando para la recuperación económica que tengan lentes de género. Acá es súper importante visibilizar la situación en la respuesta también, la recuperación económica, el rol de las mujeres, y cómo también las mujeres tienen que acceder también a los beneficios que se implementen en cada uno de los países. En el trabajo de cuidado no remunerado también vemos amplios impactos, que ya mencioné algunos, y estas desigualdades entre los hogares también se van a agudizar por niveles de ingreso, por geografía. Entonces aquí es importante tener componente territorial, identificar el impacto que esto va a tener en las zonas rurales versus urbanas, y también el acceso a servicios básicos, ¿no? Que eso también va a ser es uno de los impactos que se va a ver
que se está viendo ahora con el COVID-19. También acá hay unos ejemplos. Y acá nosotros hemos estado fuertemente en el sentido de no solamente mejorar algunas políticas. En Chile se está discutiendo, por ejemplo, el postnatal de emergencia, pero no perder de vista la necesidad de impulsar políticas de corresponsabilidad del cuidado de los hogares. Esto no es solamente una responsabilidad de las mujeres, sino que es una responsabilidad de hombres y mujeres. Y acá aprovecho, como hay varios países conectados, yo creo que si pueden también a sus entidades fiscalizadoras y contralorías se pueden acercar a ONU Mujeres, por ejemplo, para solicitar apoyo en charlas, por ejemplo, que tengan que ver con el fomento de la corresponsabilidad y con el desarrollo también de cómo el entendimiento de nuevas masculinidades. Nosotros vemos muy importante el tema de trabajar con los hombres en las políticas, no solamente en los temas de cuidado, sino que también hay una línea muy interesante de trabajo en lo que tiene que ver con violencia. Algunas recomendaciones también, me voy a saltar un poco, y ahora para entrar al tema de violencia, obviamente la violencia, lo que estamos viendo, se empieza a agudizar. Si ustedes ven, y esto es importante para tener en cuenta en el seguimiento de los compromisos por país, es que lo que estamos viendo es que hay una disminución de las denuncias, que es muy distinto al fenómeno en sí. Entonces lo que estamos viendo es que hay una cifra negra en el sentido que obviamente las mujeres no pueden ir a hacer las denuncias porque están en una situación de confinamiento, ¿cierto? Hay países que están con políticas más severas de cuarentena, pero lo que estamos viendo en los países es que sí hay un aumento de la violencia y un aumento también de las llamadas solicitando información o ayuda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay países donde, por eso vamos a ver países que aumentan el número de denuncias porque tienen generado un mecanismo particular, o lo que estamos viendo es que otros países están con una cifra negra que llamamos, ¿ya? Hay países, por ejemplo, me parece que fue Ecuador, que el otro día vi una cifra donde se veía que había disminuido la violencia, lo cual no es real. Entonces tenemos que, como ahí en seguimiento también de indicadores y datos, que va a ser un desafío en el seguimiento de los compromisos de la Agenda 2030, ¿no? Y lo que estamos viendo, un aumento de los femicidios, no solamente en Argentina, en Colombia, en El Salvador. Ayer la cifra que compartían era que el número de femicidios hoy día era más alto que los números de casos de fallecidos por COVID-19. Entonces, bueno, acá van a poder acceder a información de lo que se levantó al inicio de la pandemia como datos del impacto. El impacto del COVID-19, la violencia, no es un fenómeno solamente que se ha visto en los países de América Latina, sino que vemos esto es un fenómeno que se ha visto en todos los países. Y también significa, frente a la pandemia, los servicios de atención y de respuesta desde el Estado, muchísima presión para poder responder a un incremento de las demandas, ¿no? Y ahí se empiezan a generar nuevos canales también para poder atender al fenómeno, sino que, por ejemplo, los servicios de atención de las líneas telefónicas, los helplines, o hay países que han implementado métodos online para poder atender. Eso también es interesante para ver cómo se hace, cómo esos servicios son accountable y que realmente funcionan. Eso también es algo que nosotros estamos poniendo atención. Es un tema bastante interesante, pero bueno, no me puedo extender mucho. Y acá vamos a ver el impacto que está teniendo la violencia, el impacto que está teniendo el COVID en las distintas formas de violencia, ¿no? Como decía, la violencia contra las mujeres se manifiesta en diversas formas, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de estar ahora en un webinario que tiene que ver con ciberacoso y ciberviolencia organizado por el Ministerio de Educación de Chile, donde hay un aumento, como ahora hay más uso de las plataformas digitales y más uso obviamente, por ejemplo, no solamente las clases, muchas clases han sido online, sino que hay más exposición a través del uso de las tecnologías. También había un aumento también de la violencia en estos espacios, en un lugar, en algo que no está muy regulado, ¿no? Lo que nosotros vemos un vacío regulatorio en toda América Latina para abordar estos temas.
Entonces, bueno, acá hay algunos ejemplos del impacto diferenciado en distintos grupos de mujeres. No es lo mismo el impacto del COVID-19 en mujeres migrantes, refugiadas, que el impacto que pueda tener en la comunidad LGBTQI, o el impacto que puede tener las trabajadoras de salud, o el impacto que pueda tener la población afrodescendiente y mujeres indígenas, por ejemplo. Entonces, esto es importante de tener esa mirada diferenciada también en que el impacto no llega de la misma forma a todo el mundo. ¿Cuál es el llamado de ONU Mujeres? Aquí 4 estrategias claves para responder lo que es la violencia contra las mujeres. Primero, es decir, que asegurar que los servicios de atención y respuesta a la violencia no bajen la guardia, por decirlo así, y que se consideren servicios esenciales durante la pandemia. ¿Ya? Segundo, trabajar de manera muy estrecha con organizaciones de mujeres, de la sociedad civil, con aquellas mujeres que están en los territorios, con las defensoras de derechos humanos, para poder trabajar, para poder llegar incluso a aquellos grupos de mujeres que no están accediendo de igual forma a los servicios de atención generales. Aumentar la inversión en prevención de la violencia durante las crisis, y también en la fase de recuperación va a ser muy importante no perder de vista que la inversión en prevención, que ya es baja en nuestra región, aún no se pierda lo que se está invirtiendo, y aún así invertir mucho más y destinar mucho más recursos a la prevención de la violencia. Y sin duda va a seguir siendo importante continuar con las campañas públicas de tolerancia cero a la violencia, y asegurar también que los servicios policiales y judiciales también prioricen la atención y la sanción de la violencia. Y importante involucrar a la comunidad, no perder de vista que la pandemia en este contexto de crisis, no solamente como estamos muchas veces en situaciones de confinamiento, preocuparnos también de los otros, ¿no? De preocuparnos de la comunidad, y en ese sentido no perder de vista también de unirse contra la violencia de género. A ver, creo que hasta ahí llegó mi presentación, Osvaldo. Perfecto, muchas gracias, María Inés. Y muchas gracias, bueno, contarles que yo siempre estoy como apurando para que podamos tener las presentaciones y poder hacer preguntas, pero la gente nos empezó a decir por el lado que por qué no dejábamos que las panelistas pudieran hablar tranquilamente. Así que, ¿qué más puedo decir? Así que muchas gracias por la presentación, pero les comentamos, ya estamos recibiendo muchas preguntas, súper interesantes, muchas se parecen, lo que es bueno porque eso nos va a permitir ir resumiendo también. Pero para dar continuidad, ahora tenemos a otra tremenda invitada, una tremenda mujer. Ella es Selene Soto. Selene es abogada senior del Women's Link Worldwide. Selene es abogada venezolana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha cursado programas de estudios avanzados en derechos humanos en el Washington College of Law de la American University y en la Universidad de Turku en Finlandia. Eso sí que tiene mérito, porque entender ese idioma es difícil. Trabajó por más de 7 años como especialista en derechos humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, con sede en Washington. También fue asistente legal en el Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989, COFAVIC, en Venezuela. Asimismo, se desempeñó como voluntaria en las actividades de investigación y promoción del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de Atención a Personas Solicitantes de Refugio. Qué mejor presentación, así que, por favor, Selene, el micrófono y la pantalla es tuya. Adelante. Muchas gracias, Osvaldo, y bueno, muchísimas gracias por la invitación desde Women's Link. Para nosotras es un placer acompañarles esta mañana en esta discusión, y para mí personalmente ha sido un placer enorme escuchar a las otras panelistas con todas las reflexiones e información que nos han compartido. Bueno, como decía Osvaldo, yo trabajo en una organización internacional que se llama Women's Link Worldwide, y quería centrar mi presentación en una iniciativa que nosotras hemos desarrollado para conectar justamente con este tema de cómo desde las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos podemos trabajar en este contexto de la pandemia para visibilizar los impactos que sufren mujeres y niñas durante esta crisis. Entonces, para empezar, solo voy a pedir si podemos como transmitir brevemente un video que tenemos como parte de esta iniciativa, y ya luego les cuento un poquito más.
we want to see sexual and reproductive rights at the center of the pandemic response. That's because we're already seeing some big issues surfacing that need immediate attention. So for example, while we have seen that abortion was reaffirmed as an essential service, people are already experiencing big barriers to it. Para muchas mujeres también es difícil acceder a servicios porque por parte de las EPS están intentando generar todo su esfuerzo con respecto a la mitigación del virus y lo que han hecho es han desplazado otros servicios fundamentales como la salud sexual y reproductiva. Y eso incluye el acceso a anticonceptivos y el acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Limitar acceso a servicios como anticoncepción y aborto seguro lo único que ha generado históricamente ha sido afectación en la vida y la salud de miles de mujeres. Sostenemos que toda consulta vinculada con la salud sexual, reproductiva y no reproductiva de las personas es de carácter esencial y urgente y debe responderse de forma inmediata. Bueno, ahí el video finalmente no nos falló, aunque con un poquito de retraso, pero gracias por transmitirlo. Este video que estaba mostrándose forma parte de una iniciativa que hemos trabajado Women's Link en conjunto con Amnistía Internacional e IPPF, que consiste en el lanzamiento de una guía para proteger los derechos de mujeres y niñas en el contexto del COVID-19. Y quiero empezar explicando un poco de dónde surge como la idea de hacer esta guía, ¿no? En Women's Link nosotros somos una organización que trabajamos con el poder del derecho para avanzar derechos de mujeres y niñas. Y la primera pregunta que nos hicimos cuando inició esta coyuntura de la crisis generada por la pandemia era, bueno, ¿cómo vamos a utilizar el derecho en este contexto? Con unas premisas que son como fundamentales en el trabajo que nosotras realizamos. La primera es que las crisis no son nuevas para las mujeres. O sea, si pensamos en todos estos impactos diferenciados y en toda esta discriminación que ya sufren las mujeres y que hablaron sobre todo las otras panelistas, es relativamente fácil entender que la palabra crisis puede ser parte de una realidad permanente para muchas mujeres, niñas y adolescentes en la región. De hecho, en esta región ya habíamos experimentado una crisis de salud importante como la del Zika, que también mostró cómo hay ciertos impactos diferenciados que tienen que estar en el centro de la respuesta a este tipo de crisis, como la salud sexual y reproductiva. También hemos trabajado en crisis humanitarias como la de Venezuela, donde también pues, se ha hecho necesario visibilizar el impacto diferenciado que tiene esta crisis en la salud sexual y reproductiva y también lo que pasa con las mujeres en el contexto de la migración para acceder a estos derechos. Entonces, esa fue como nuestra primera premisa. Sabemos que las crisis no son nuevas para las mujeres, pero que sí tienen el efecto, y sobre todo una crisis como esta, como la generada por el COVID-19, tienen el efecto de agravar las discriminaciones, los riesgos y los impactos que ya sufrían las mujeres antes de la pandemia. Entonces, esa para nosotras es una premisa muy importante y que tiene que ver con entender que no son, o sea, estos impactos diferenciados de los que ya se han hablado no son cosas nuevas, y creo que las panelistas en las intervenciones anteriores lo abordaron muy bien. No estamos hablando de violaciones a derechos humanos o de impactos o riesgos que surgieron por la pandemia necesariamente, pero sí la pandemia y una crisis como esta, lo que advertíamos desde el inicio y ahora lo estamos viendo, es que tiene el efecto de agravar esa restricción en el acceso a derechos, esa discriminación o esa violencia. La segunda premisa tiene que ver con entender el concepto de violencias y violencia contra la mujer o violencias basadas en género desde una perspectiva amplia. Y Jimena lo decía antes, esto implica que hay que entender que las medidas de protección tienen que adoptarse desde una mirada interseccional, porque no es lo mismo la violencia que puede sufrir una mujer trans o una mujer afro, una mujer indígena o una mujer con discapacidad. Entonces, eso también tiene que ser parte de la respuesta a una mirada interseccional y un enfoque amplio de violencias, en el sentido de que no es solamente la violencia, es decir, que los efectos de este tipo de crisis no solamente van a exacerbar o incrementar la violencia doméstica, por ejemplo, o la violencia que se sufre en las casas, sino que también hay otras formas de violencia, también hay
hay otras formas de discriminación que tiene que ver, como se mencionaba antes, por ejemplo, con la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y entonces, bueno, un poco como con estas premisas lo que quisimos fue darle como el mayor aterrizaje práctico posible a los estándares de derechos humanos y sobre todo los lineamientos que han emitido numerosos organismos internacionales, incluyendo ONU Mujeres, sobre cómo los estados deben incorporar un enfoque de género en las medidas de atención a la pandemia. Entonces, así fue como desarrollamos esta guía, que lo que tiene lo que hicimos fue un ejercicio de desmenuzar todos esos llamados que se estaban haciendo de cómo proteger los derechos de mujeres y niñas en medidas como muy claras y directas y que entendemos que tienen que ser parte como mínimo de la respuesta de todos los estados, gobiernos y autoridades locales durante la pandemia. Nosotras presentamos esta guía con un enfoque quizás en 3 dimensiones. Lo primero y más importante es que está dirigida a los estados como una hoja de ruta, como ya decía antes, para que incorporen o miren cómo incorporar la perspectiva de género dentro de sus respuestas. La segunda tiene que ver con, en algunos países, por distintas situaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contexto de migración venezolana, ya había una respuesta humanitaria instalada, y que por supuesto esa respuesta ahorita está buscando realizar las adaptaciones necesarias para también responder a los impactos de la crisis. Entonces nos parece también, y hemos presentado esta guía como una forma de complementar esos esfuerzos que están haciendo las agencias humanitarias en pues el apoyo a los estados para diseñar los planes de respuesta. Y la tercera, que es en la que me quiero enfocar, tiene que ver con el uso que le podemos dar las organizaciones de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos a esta lista de medidas. Y nosotras lo que le hemos llamado es una lista de indicadores. Para eso nos ha servido la guía a nosotras como Women's Link, y también así la hemos presentado con organizaciones aliadas en los distintos países de la región donde trabajamos, y es la que nos ha permitido, empezar a medir cómo están esas respuestas de los estados en términos de enfoque de género. La guía tiene 4 temas principales. Se enfoca en el derecho a vivir libres de violencias, como decía, desde una perspectiva amplia, el derecho de acceso a la justicia, el derecho de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y la situación de mujeres migrantes o en el contexto de movilidad humana. Todas las medidas, como mencioné antes, están desarrolladas con base en los lineamientos dictados por diferentes organismos internacionales, tanto en el marco de la pandemia como por estándares más generales que ya existen en relación con las obligaciones reforzadas que tienen los estados para superar y erradicar la violencia contra la mujer. Y eso es también otra de las premisas importantes en las cuales se basa la guía, y es entender que la pandemia no es una excusa para suspender esas obligaciones, y que por el contrario, como sabemos sabíamos que se iban a verificar, y ahora lo estamos viendo, estos impactos diferenciados, esa obligación reforzada que ya tenían los estados, y sobre todo los estados en esta región, en virtud de tratados regionales como la Convención de Belén do Pará, esa obligación reforzada se tiene que observar con un carácter todavía más estricto. Entonces, de estos 4 temas que tiene la guía, yo me quiero centrar, porque sé que estamos con el tiempo un poco limitado, me quiero centrar en 2 principalmente, e ir poniendo ejemplos de cómo hemos ido midiendo esta respuesta. Y el primero al que me quiero referir es al tema de salud sexual y reproductiva. La guía, pues el punto de partida que tiene es hacer un llamado en el sentido de que hay que reconocer, sobre todo en el marco de esta crisis, que la atención y acceso a estos servicios son derechos fundamentales, que no solamente ponen en riesgo la vida y la salud de las mujeres, sino que la negativa a acceder a estos servicios son formas de violencia por razón de género, y en algunos casos incluso pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Entonces, con base en estas, y que además, y esto es otro punto importante que me faltó decir antes, es que, bueno, los estados están abocados y los gobiernos están abocados a proteger a toda la población, pero una premisa importante que tiene la guía y que se incluyó de manera transversal en todas las medidas es que si esa protección
no se formula y no se implementa con este enfoque de género, como decía Jimena, que me encanta esa metáfora de los lentes de género, si no se implementa con esos lentes de género, entonces no vamos a poder hablar de que la población va a estar efectivamente protegida. Al contrario, la mitad de la población, porque las mujeres representamos la mitad de la población y si pensamos en esta región, no vamos a recibir una efectiva protección, pero además la pregunta es ¿qué va a pasar después de la pandemia? Porque la pandemia eventualmente se va a superar, o por lo menos este contexto de crisis se va a superar. Pero si no sé, porque también otro argumento que estábamos viendo u otro de las reflexiones que estábamos viendo que se estaban dando era, bueno, ahorita hay que priorizar, entonces hay que priorizar solamente la atención al COVID y que también es muy típico lamentablemente cuando hablamos de temas de derechos de las mujeres, es como, eso es para después, eso lo podemos mirar después. Y para nosotras es no, al contrario, es que si no lo miramos desde ya, no va a estar efectivamente protegida la totalidad de la población, pero además una vez que se supere la pandemia o el contexto de crisis, lo que sí va a pasar es que las mujeres van a quedar en mayor exclusión, en mayor discriminación y más lejos del acceso a sus derechos. Entonces, esto también es algo que está relacionado con este tema que hablaba del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y ahí la primera medida que tiene la guía es una medida muy básica, pero que para nosotros ha sido determinante, tanto en entender esta medición de las respuestas de los estados y también en poder diseñar estrategias legales, que es nuestra expertise. Nosotros trabajamos con litigio estratégico, poder diseñar estrategias legales para la protección de derechos de las mujeres, de mujeres y niñas en este contexto. Y la primera medida es que la atención a mujeres gestantes tiene que incluirse dentro de los grupos de atención priorizados que se están desarrollando en las distintas medidas que están abordando los estados, pero que sobre todo el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva deben ser considerados como prioritarios dentro de la atención durante la pandemia. Entonces, para nosotras este ha sido un primer indicador y hemos visto, por ejemplo, acá en Colombia, el Ministerio de Salud emitió unos lineamientos donde en efecto se reconoce expresamente esa prioridad que deben tener los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo durante la pandemia. Entonces, lo que nos hemos abocado es en trabajar o en tratar de documentar cómo ha sido la implementación de esos lineamientos y cuáles son las barreras que las mujeres están teniendo para acceder a estos servicios, en particular para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, sabiendo que antes de la pandemia ya en Colombia pues se presentaban múltiples barreras para acceder a este servicio y que ahora lo que estamos mirando es cómo están esas barreras, cómo se han agravado y cómo podemos diseñar estrategias legales que aborden esas barreras. Pero en otros países, y voy a poner aquí, por ejemplo, el caso de Chile, y también lo hemos visto en países como Ecuador y Perú, es poco lo que se ha dicho y en algunos ni siquiera se ha dicho nada. Si no estoy equivocada, en Chile creo que todavía no se ha como emitido algún lineamiento específico que tenga en cuenta este reconocimiento expreso de que la salud sexual y reproductiva tiene que garantizarse en el contexto de la emergencia sanitaria. Y aquí también nos guiamos por lo que han dicho algunos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que emitió la resolución 120 al principio de la pandemia, en la cual justamente una de las medidas que también incluye esa resolución tiene que ver con la garantía al acceso a derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en algunos países lo que estamos viendo es que la discusión está todavía más atrás o es más problemática o más grave porque ni siquiera hay ese reconocimiento expreso y sí creemos que es importante que en el contexto de la emergencia sanitaria o en el contexto de la pandemia ese reconocimiento haya, porque eso es sin duda lo que permite pues dar lineamientos para las autoridades encargadas de su implementación, adoptar las medidas que sean necesarias para superar las barreras que se den, por ejemplo, con ocasión de las restricciones de movilidad y garantizar también el funcionamiento de los prestadores de servicios. Por ejemplo, nosotras trabajamos en alianza con la organización Miles en Chile y ellas realizaron hace poco un primer estudio de una encuesta sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y lo que arrojó ese primer estudio es que 4 de cada 10 mujeres habían presentado dificultades en el acceso a servicios de este tipo. Entonces, esto es lo que nos confirma que en efecto hay que empezar por trabajar por ese reconocimiento expreso y luego trabajar y al mismo tiempo pues trabajar por el cumplimiento lo más adecuado y lo más efectivo posible.
Otra de las medidas que también incluye la guía en relación con el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como decía, tiene que ser facilitar, que los estados deben facilitar el funcionamiento y la movilidad de los prestadores de servicio, porque otra cosa que estábamos viendo ahí, y voy a poner nuevamente el ejemplo acá en Colombia, es que, bueno, que ya hay un reconocimiento del Ministerio de Salud de que estos servicios son priorizados durante la pandemia, pero los prestadores de servicio estaban teniendo inconvenientes, sus trabajadores o el personal médico estaban teniendo inconvenientes para que les otorgaran los salvoconductos para movilizarse, para llegar hasta los lugares de trabajo, etcétera. Y también, al mismo tiempo, la guía también habla de las medidas que se tienen que adoptar para que los servicios puedan llegar con la mayor disponibilidad posible hacia las mujeres que están en los lugares más alejados o que sí, donde se dificulta más la atención. O sea, no es solamente el tema de que la atención, de que uno pueda acceder a la atención, sino que la atención tiene que llegar también a las mujeres, y por eso la guía incluye que los estados tienen que adoptar medidas específicas para garantizar esa atención. Otra de las medidas también incluye, por ejemplo, considerar las opciones de telemedicina, o sea, hacer uso de las opciones farmacológicas que estén disponibles y las herramientas de telemedicina para los casos en los que sea posible, pero por supuesto asegurando al mismo tiempo la atención posaborto, por ejemplo, en el caso del acceso a interrupción voluntaria del embarazo, la cual también establece las medidas que deben ser consideradas como un servicio esencial. Bueno, otra de las medidas también tiene que ver con la atención focalizada en los territorios y las regiones, que esto es un poco lo que comentaba antes, no es solamente que las mujeres puedan acceder a los servicios, sino que los servicios lleguen a ellas, que la atención a emergencias obstétricas también sea una prioridad durante la crisis. De hecho, esta semana justamente en conjunto con varias organizaciones de la región, en organizaciones internacionales y con organizaciones en Ecuador, publicamos una carta que enviamos al presidente de la República y al Ministerio de Salud para que se incluya expresamente dentro de los lineamientos que está sacando el Ministerio para la atención durante la pandemia, que la atención a emergencias obstétricas debe ser una prioridad y no se puede negar su acceso. Y esto justamente tiene que ver con las barreras que estaban viendo las organizaciones en Ecuador y sobre todo una organización que se llama Surcuna, sobre cómo debido a que la atención está priorizada solamente en los casos de COVID, entonces mujeres que tenían emergencias obstétricas de cualquier tipo, sencillamente no las dejaban ni siquiera entrar al hospital. Entonces, aquí es cuando nosotras decimos, es que también, o sea, más allá de toda la concepción teórica que es importante, es que la forma como más práctica de explicarlo es que la pandemia no va a anular nuestras necesidades respecto a ese tipo de servicio y que por miles de razones somos las mujeres las que solemos necesitarlo principalmente. Entonces, durante la pandemia las mujeres no van a dejar de necesitar acceso a una cita de ginecología, que es algo como tan básico, no van a dejar de verse expuestas a la posibilidad de una emergencia obstétrica si están embarazadas, también con lo que se decía antes sobre los casos de violencia, incluyendo violencia sexual, también van a haber casos lamentablemente que tengan que ver con embarazos no deseados producto de esa violencia. Entonces es entender que la pandemia no anula eso, no es como que bueno, lo podemos dejar ahí a un lado mientras resolvemos esto, porque las mujeres vamos a seguir necesitando esos servicios. Y esa es parte como de la insistencia que hace la guía. Otra de las cosas también que nos planteamos es, bueno, tampoco vamos a dejar de necesitar el acceso a métodos de planificación familiar. Y sabemos que las cadenas de suministro y distribución están impactadas también con ocasión de la pandemia. Entonces, otra de las medidas que incluye la guía tiene que ver con que los estados deben considerar este impacto, que este va a ser un impacto diferenciado también para mujeres y niñas. Ya estoy viendo aquí que me están haciendo como control del tiempo. Ya voy a hacerlo lo más rápido posible. Y bueno, y entonces incluye como que los estados deben considerar ese impacto y que se deben adoptar medidas para superarlos de la manera más efectiva posible. De hecho, en esta encuesta que realizó Miles, que les comentaba, otro de los resultados que arrojó es que el 72% de la muestra que tomaron no había podido acceder a métodos anticonceptivos en distintos centros de salud por la falta de stock disponible durante la pandemia. Y ya como me hicieron aquí las señas, yo quería hablar un poquito de las medidas que tienen que ver con el acceso a la justicia. Yo creo que se abordó en las intervenciones anteriores, pero quería resaltar que justamente no solo el derecho de acceso a la justicia no puede suspenderse en esta ocasión, sino que de manera más estricta los estados tienen que adoptar medidas
o sea, yo digo, tenemos que ser lo más creativos posibles, porque los casos de violencia contra la mujer van a seguir ocurriendo y ya en esta región la impunidad en estos casos es sumamente grave como para que sencillamente pues dejemos de prestarle atención porque estamos en una pandemia. Y aquí, por ejemplo, creo, solo como para precisar, de las barreras que más estamos viendo es, bueno, estas adaptaciones a mecanismos digitales que se están haciendo en algunos países para la presentación de denuncias o la celebración de algunos procesos, es un avance importante en el sentido de que, bueno, sí, es una manera alternativa de mantener la justicia operativa, pero entonces ahí también tenemos que tener en cuenta cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres. Y en este estudio que hizo Milis, entonces, parte de las barreras que también se identificaron fue, por ejemplo, la desigualdad tecnológica, o sea, cuáles son las mujeres que tienen realmente acceso a una buena conexión a Internet, que tienen los recursos para cubrir los gastos de conexión a Internet, cuál es el nivel de conocimiento sobre cómo manejar estas plataformas digitales y sobre todo cómo se está garantizando el acceso a acompañamiento legal mediante estas alternativas. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí para que Osvaldo no se estrese más, pero muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad y bueno, estoy atenta para cualquier pregunta. Excelente, muchas gracias Selene, muchas gracias por tu presentación. Hay muchos comentarios sobre tu presentación. Les avisamos a todas las personas que nos están viendo que en la columna al lado derecho del sistema, ustedes verán que hay un chat y ahí hemos ido poniendo la información de la guía de que hablaba Selene, para que tengan acceso a ella. Además, recordarles que todos los materiales quedan siempre disponibles en el sitio web, el micrositio web sobre COVID que creamos en la CEF, que es www.lacef.com/COVID-19. Y bueno, me voy a lanzar con las preguntas porque, señoras, señoritas, estamos llenos de preguntas muy buenas. Hay una que me quedó dando vuelta porque de verdad, yo creo que... ¿Oh? ¿Ahora sí? Murieron los audífonos. Tiene que ver con una cuestión cultural muy latinoamericana, esa cultura medio machista, y muchas personas, mujeres y hombres, preguntaron cómo podemos salir o qué les parece la idea de salir de esta círculo vicioso que hablamos de violencia o de falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres, cuando muchas veces esto pasa porque madres les enseñan a sus hijos e hijas que el sistema es así y de alguna manera van reproduciendo este sistema. No sé si tienen algo que decir sobre eso, porque fueron muchos los comentarios y preguntas en ese sentido. No sé, Selene, Jimena, por favor. Sí, bueno, gracias. Bueno, felicitar a ambas las exposiciones notablemente interesantes, aportando una gran cantidad de información. Comparto lo que el tiempo a veces suele ser muy mezquino y nos hace, así que efectivamente cuando decían me están apurando, digo sí, a mí también en su momento, pero lo entendemos. Sobre la pregunta yo creo que es muy relevante. Yo quisiera matizar esa frase de repente que entendemos que falta todavía más reconocimiento normativo. Yo no estoy tan clara si necesitamos más reconocimiento normativo a que si necesitamos una mayor efectividad de los derechos que ya están reconocidos. Porque además desde el punto de vista jurídico, justamente es parte de la labor que hacen o los tribunales constitucionales o las Cortes Supremas en los distintos países de nuestro hemisferio, de nuestro barrio, digamos, para ir justamente integrando, interpretando y argumentando el derecho para mejorar las condiciones de las mujeres que muchas veces van a tribunales en el ejercicio de otro derecho humano que es el acceso a la justicia, buscando tutela judicial efectiva. Entonces, me parece que estamos en un punto de inflexión en que es mucho más relevante concentrarnos en el porqué. Y efectivamente lo que tú ponías ahí, Osvaldo, a propósito de la pregunta, me parece súper interesante. Yo hablaba, por ejemplo, que lo dejé solo enunciado, de la educación sexual. Y por educación sexual estoy entendiendo claramente algo mucho más cercano al paradigma de Naciones Unidas, ya que a lo que a lo mejor podemos entender de una mirada más estrecha que nos va a decir que es usemos el preservativo de una cierta manera o los otros métodos de anticoncepción para prevenir embarazos adolescentes. Es decir, una educación sexual integral tendría que promover justamente
a ir a permitir identificar las causas de muchas situaciones, como son los embarazos adolescentes que derivan de situaciones de violencia sexual, ¿ya? Y estoy hablando, como decía, de identificar estereotipos o sesgos que efectivamente existen y que muchas veces no logramos identificar. ¿Ya? Cuando usualmente pensamos que si tengo al hijo o a la hija enferma en una situación incluso ajena a la epidemia que estamos viviendo, y es el papá, es el progenitor, el varón, el que asume que será la mujer la que encuentre la solución a eso, estamos ahí traspasando ese estereotipo que yo usaba como ejemplo de las buenas cuidadoras. ¿Ya? Lo mismo cuando hacemos livianamente especulaciones sobre por qué las mujeres se embarazan y no son responsables y no se cuidan. Bueno, es mucho más frecuente esa discusión que el hecho de que pensemos que los varones también podrían cuidarse y que efectivamente también hay técnicas en ese sentido. Entonces, hay una serie de imaginarios sociales y ahí es donde hay que trabajar. Y cuando hablo de educación en esa manera integral, estoy pensando en contextos formales e informales, no solamente en el currículum, sino también en lo que podemos transmitir generacionalmente, como el ejemplo que tú ponías de una mamá, y además desde todas las edades. Porque además también ocurre, específicamente con el tema de las construcciones, por ejemplo, en torno a la sexualidad de las mujeres, este imaginario como que esto es de la vida adulta. ¿Ya? Yo creo que hay que empezar a trabajar desde la infancia. ¿Ya? Por supuesto, con las particularidades que un modelo de educación sexual requiere para personas que están en formación. Entonces, me parece que ese es un desafío que tienen los países de nuestra órbita, que va además muy en sintonía con una mirada global de lo que son los ODS y de lo que han dicho estándares internacionales. Es decir, hay que, de alguna manera, deconstruir, ¿ya? No sé, el hábitus de que habla Bourdieu, hay que deconstruir, ¿cierto?, todas estas formas en que hemos crecido mirando las relaciones entre hombres y mujeres o entre personas de las diversidades. La hija, que es la que se hace responsable de ordenar la habitación, mientras al hijo le respetamos más el espacio para que estudie. ¿Por qué? Por ese paradigma que está detrás de la diferencia de roles. No me extiendo más. Bueno, hemos ido cambiando. Ojalá que esos 10 años de los que hablaba María Inés en algún minuto no sean tan drásticos y que la vuelta a avanzar a donde estábamos y seguir avanzando hacia el futuro sea rápido. Y a propósito de María Inés, tenemos una pregunta que habla sobre el efecto económico de la pandemia, que se relaciona un poco con lo que nos estabas presentando, y nos dicen, el efecto económico de la pandemia tiene un efecto homogéneo de género en hombres y mujeres, o sea, tiene un efecto homogéneo en hombres y mujeres, o hay alguna diferencia medida o que ya esté clara respecto de las mujeres. No sé si María Inés, si nos puedes ayudar con eso. Sí. Bueno, lo que es volver al punto inicial en realidad de la presentación, que en el fondo ya los escenarios económicos, de autonomía económica en que se encuentran las mujeres antes de la pandemia ya eran desiguales. Y sin duda la pandemia afecta a hombres y mujeres, pero lo que hace también es profundizar aquellas desigualdades existentes. Entonces, todas medidas económicas lo que tienen que hacer es mitigar, obviamente, para que estos efectos no profundicen más las desigualdades que ya existen. Entonces, no es que digamos que la pandemia está afectando solo a las mujeres, ¿no? Creo que a veces sino que tiene un impacto diferenciado, que es como el titular de este webinario. Y es importante que las mujeres también estén en los puestos de toma de decisión, en las medidas económicas que se tomen para poder paliar los efectos de esta crisis. Hoy día obviamente estamos todos los países de América Latina más preocupados de la respuesta más inmediata, pero lo que no podemos hacer es que las necesidades de las mujeres no estén consideradas en las respuestas también. Perfecto, sí, bueno. Así es. Oye, mira, aquí Jaime nos pregunta, y creo que es una pregunta que podría ser para Selene, porque nos dice, Jaime nos escribe desde México y dice, ¿qué podemos hacer en México si el Poder Ejecutivo dice que no hay violencia contra la mujer, contradiciendo los datos del mismo gobierno? ¿Qué podemos hacer en un país donde el gobernador de un estado dice que las mujeres no desaparecen, sino que se van con el novio? Entonces, creo que aquí la respuesta de la sociedad civil es súper interesante. A ver si nos puedes ayudar con tu posición, Sí. Selene. Sí, bueno, definitivamente cuando se invisibiliza la situación es todavía más difícil, o sea, eso no lo voy a matizar.
y cuando hay esta falta de reconocimiento o esta negación directa de este tipo de problemáticas, pues es un indicador grave, sobre todo de la falta de voluntad o de que no se está discutiendo realmente cómo abordar el problema. Yo creo que pues en relación con México, yo creo que en relación con los países de la región en general, o sea, lamentablemente tenemos un historial importante de cómo ha sido el fenómeno de violencia contra las mujeres en esta región, cómo han crecido los índices de impunidad, sobre todo, que yo creo que ahí también hay otro mensaje importante del Estado cuando dice pues no investigo, no hago nada con estos casos. Yo creo que ahí hay un mensaje. Entonces, definitivamente el aporte que se puede dar desde la sociedad civil organizada, desde las organizaciones, es muy importante. Los litigios que se han hecho, o sea, México además ha sido un país que ha sido condenado internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos emblemáticos de violencia contra la mujer y violencia sexual. Entonces ahí también están las claves de por dónde ir, o sea, esos casos, esas sentencias de la Corte Interamericana, en los casos Rosendo Cantú, en los casos de Campo Algodonero, tienen no solo medidas de reparación para las víctimas de esos casos, sino también medidas de carácter estructural. Entonces, informarnos, hacer seguimiento a cómo van esos procesos, cómo la Corte o cómo los órganos del sistema interamericano han valorado el cumplimiento de esas reparaciones, creo que también da unos puntos, unas luces muy importantes de por dónde empezar o por dónde darle continuidad al trabajo que ya se ha hecho. Súper trabajo de la sociedad civil, y ahí la unión entre la sociedad civil y las EFS es súper fuerte. De hecho, lo vivimos en la auditoría de género, y es súper interesante y muy enriquecedor para ambas partes. Oye, mira, Jimena, aquí te va a molestar, porque Fátima también nos escribe desde México, y a propósito de lo que decías del cambio constitucional que estamos viviendo aquí en Chile, nos dice qué se requiere o cómo podríamos hacer para que un cambio constitucional sea benéfico, considere los aspectos de violencia contra la mujer y tenga los elementos del contexto internacional. Estoy tratando de un poco de resumir la pregunta que nos hace. Bueno, gracias. Yo primero decir que comenté esto a modo de cierre pensando en las personas que obviamente nos veían desde Chile. Entiendo que también hay personas, así que no con ningún ánimo localista, sino porque efectivamente es muy histórico para la trayectoria constitucional de Chile, y creo que además es un modelo que se está mirando y se está siguiendo desde otros países. Ahora, creo que el tema de la incorporación de las mujeres en este proceso constituyente, más allá de la formalidad que se haya acordado en el caso chileno, que será solamente en uno de los casos cuando tengamos la paridad, creo que tiene doble mirada, porque de un lado va a permitir o puede permitir que haya una representación equitativa de mujeres, que es una cuestión más bien formal en el proceso, y por otro lado permite incorporar la mirada de género, pero yo creo que eso hay que matizarlo en este caso constitucional desde dos perspectivas. Primero, porque le da o permite que se pongan en la discusión los temas que usualmente no han estado en la discusión. Y que usualmente no han estado en la discusión porque la política, yo no lo referí porque por una cuestión de tiempo, es justamente uno de los ámbitos y una de las esferas donde efectivamente sigue existiendo muchas limitaciones para la participación de las mujeres. ¿Ya? Es cosa de mirar el propio ejemplo chileno en estos últimos meses, cómo costó un acuerdo en este sentido o cómo ha costado en otros países y también en Chile las leyes de cuota. Y ahí todavía aparece una comprensión muy arraigada de que la actividad política es una actividad preferentemente para varones. Por lo tanto, creo que es interesante la mirada que pueden dar mujeres incorporando temáticas que de otra manera no están presentes cuando hablamos de política, como justamente el tema más macro, incluso diría yo, que es reconocer a aquellos grupos que están en situaciones históricas de mayor vulnerabilidad. Tal vez el ejemplo emblemático en el caso chileno, esto también puede ser común a otras realidades, el tema de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿ya? O el tema de la infancia. ¿Ya? La Constitución chilena en este momento no habla de la infancia en ninguna disposición. Tampoco evidentemente constituye o tiene una concepción de igualdad sustantiva, sino más bien una igualdad formal, aquella igualdad del trato igualitario de la ley, que es el paradigma de una que se traduce luego en una justicia pretendidamente ciega, sin pensar que efectivamente la ley no afecta por igual a todas las personas, ya que nos lleva a ese paradigma más contemporáneo de la igualdad sustantiva. Y la segunda perspectiva tiene que ver con mirar con lentes de género, evidentemente, los temas que en general son de común interés para toda la población. Entonces, por un lado, nos pone en una discusión constitucional temáticas como efectivamente el reconocimiento de grupos sometidos a vulnerabilidad, el tema de la violencia y otros. Por otro lado, te llama a
mirar con otro enfoque los temas comunes a la sociedad, que son, por ejemplo, hoy día la salud pública, ¿ya? O, por ejemplo, hoy día el uso de los recursos naturales. ¿Cómo se concilia eso en los países que tienen grandes poblaciones de mujeres, por ejemplo, que viven en situaciones de ruralidad, que además son jefas de hogar? Entonces creo que ahí hay un juego muy interesante en la experiencia chilena que puede resultar, ojalá que resulte, y este es mi deseo, digamos, en un buen ejercicio que favorezca, porque lo normativo, a fin de cuentas, igual es un marco, sobre todo para países que tienen una tradición legalista, como es Chile y seguramente varios de los países de quienes nos están escuchando. Ahí sí. Efectivamente, bueno, hay muchas preguntas, por eso qué bueno que tocaste el tema de mujeres, y además mujeres con grupos específicos vulnerables, indígenas, niñas, discapacitados, mujeres trans, etcétera, porque es una pregunta que salió mucho, así que muchas gracias, Jimena, porque con eso adelantamos un poco lo que estamos viendo. Acá tenemos una pregunta que quizás nos puede ayudar María Inés, pero yo lo dejo abierto. Si Selene o Jimena nos quieren ayudar también, bienvenidas. Y dice, sobre la violencia, aparte de las campañas publicitarias, ¿qué método consideran que podría ser más eficiente para disminuirla? Bueno, una muy buena pregunta, porque yo creo que en muchos países nos encontramos que se conoce lo que se hace en materia de prevención de violencia a partir de las campañas, y que justamente lo que nosotros decimos es que no se trata de tener una política de eliminación de la violencia contra las mujeres, no es un asunto de tener una campaña que generalmente se hace una vez al año, ¿no? Y que se hace en noviembre, en torno al 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, sino que tienen que ser políticas que sean permanentes, que cuenten con recursos, que evidentemente hay distintos actores que tienen una responsabilidad, ¿no? No solamente una campaña para generar conciencia, sino que tenemos lo que es policía, el sistema judicial, que ahí está todo el tema también de acceso a justicia. Tenemos el tema de los centros de atención. O sea, hay distintas responsabilidades, incluso hasta, y que no todos los países lo incorporan dentro de el sistema educacional, que es una ventana estratégica, sin duda, para poder prevenir la violencia desde la más temprana edad también. Obviamente, lo que siempre decimos también es que toda política que apunte a reducir las desigualdades de género va a ser una política que apunte a eliminar la violencia contra las mujeres. Al momento que trabajamos, por ejemplo, para eliminar los estereotipos, también vamos a estar trabajando para eliminar la violencia. Entonces aquí también damos un punto también al no perder de vista con una campaña comunicacional, por ejemplo, que se hace una vez al año en uno cambia una cultura, ¿no? Esto se necesita políticas integrales con responsabilidad de distintos sectores, políticas intersectoriales. Entonces, decir, hay una campaña, son importantes, sin duda es parte de las acciones que hay que hacer, pero que existe un compromiso real de los estados a los estándares internacionales que existen, que existe una mayor inversión, que existe el presupuesto para poder aumentar, obviamente, las políticas, no solamente de prevención de violencia, sino que lo que es prevención, atención, reparación, y la inversión que exista, el presupuesto para todas las políticas que apunten a una mayor igualdad. Eso va a impactar directamente a disminuir la violencia. Si no hay una conciencia y una implementación desde los estados, un compromiso desde los estados, como que las políticas de eliminación de la violencia contra las mujeres sean una política de estado, va a ser muy difícil en que se pueda avanzar. Y el ámbito legislativo es importante, pero como también decía Jimena, que me parece muy importante ese punto, acá no se trata de a veces que decimos, no, que una ley nos va a solucionar todo. Tenemos ejemplos en América Latina de leyes integrales que en el papel están muy bien, pero después, ¿qué pasa? La implementación de esas leyes son deficientes, o no están los recursos asegurados para que se implementen adecuadamente.
Entonces, por eso es importante tener una visión y que se entienda que son políticas intersectoriales. Esto se llama igualdad ante la ley y en la práctica, en el fondo, ¿no? Cómo realmente la igualdad de género es así y la eliminación de la violencia es así en la práctica, ¿no? En la ejercicio de los derechos. Entonces, creo que es un gran tema, pero siempre agradezco la pregunta porque en esto siempre, como decía un buen chileno, machacamos mucho para que no se entienda que trabajar sobre los temas de violencia no es solamente hacer una campaña que generalmente son en un momento del año y que no tienen un alcance realmente para cambiar una cultura y tengamos una cultura de verdad de tolerancia cero a la violencia. Así es, educación, educación. A ver si logramos que entre en la mente. Oye, Jimena, aquí hay una pregunta súper buena. Yo la leí y no dice Jimena, pero es como que dijera. La hace Jaime, que nos escribe desde Bogotá. Así que muchas gracias, Jaime. Y dice, ¿cree usted que la interseccionalidad es un método eficiente para abordar las problemáticas de género? Sí, yo creo que es un método eficiente, no es el único, me sumo a lo que han señalado también las otras expositoras, pero es interesante porque si nosotros miráramos, por ejemplo, la trayectoria académica de los estudios de género, dicho en un sentido amplio, que pasaron primero por los estudios feministas, luego los estudios de género, y hoy día los estudios de género de una mirada ampliada hacia quienes desafían el binario sexual, vamos a ver que justamente parte de esa trayectoria académica que ha permitido visibilizar esto, justamente es reconocer esta idea de la enorme diversidad que existe entre las personas. Entonces, me parece determinante el enfoque interseccional porque nos ayuda a reconocer que las personas no sufren o discriminación o violencia de manera aislada, de manera abstracta, sino que la sufren en su propio contexto. Entonces, por eso, evidentemente, si pensamos, y voy a usar el mismo ejemplo, en la salud sexual y reproductiva, no podemos pensar de la misma manera en la salud sexual y reproductiva de una mujer heterosexual que, por ejemplo, de una mujer trans o de una mujer migrante, ¿ya? Y si tú además, por ejemplo, sumaras una mujer trans migrante, evidentemente que requieres reconocer esa intersección de situaciones, ¿ya? Para poder hacer un abordaje integral, ¿ya? Entonces me parece que es una estrategia, por lo demás así surge de estándares internacionales y me parece que es importante abordar. Ahora, creo que es importante igual que se aborde no solo en las políticas públicas que implementan las normativas, sino también, y quiero volver sobre esto, en la labor que realicen los poderes judiciales, ¿ya? Y en ese sentido, creo que cuando uno mira, por ejemplo, la Cumbre Iberoamericana de Poderes Judiciales, hay ahí un sentido de trabajar en esto para reconocer esas intersecciones, ¿ya? ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente, cuando la normativa no funciona, lo que hacen las personas, lo que hacemos es recurrir, ¿cierto?, a nuestros órganos judiciales en busca de tutela judicial efectiva. Y ahí es más que nunca interesante también el abordaje interseccional para resolver esas situaciones. Gracias, Jimena. Oye, a Selena le quería hacer una pregunta, porque, bueno, tenemos muchas personas que nos están viendo desde Colombia y nos preguntan mucho por el caso colombiano, de los avances en términos generales y cómo podría derrotarse en definitiva la barrera de los temas de género en Colombia. Así lo plantean quienes nos escriben, que ven como una barrera el avance en temas de género por una cuestión cultural, por una cuestión legal. Entonces, ¿cuál es tu experiencia viviendo allá? Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que primero hay que sumar pues todas las ideas que ya se han compartido, el tema de educación, o sea, hay que pensar que esto se trata de problemáticas que tienen que ver con el cambio social, con repensarnos un poco las relaciones a todos los niveles, también con la formulación de políticas públicas, es decir, es un cambio que hay que dar de manera integral. En Colombia, y pues me voy a centrar con el tema de derechos sexuales y reproductivos, que es con el que más nosotras hemos trabajado acá. Por supuesto, han habido cambios muy importantes, han habido avances muy importantes y creo que ahí es un buen ejemplo de cómo utilizar, nosotros les llamamos utilizar las cortes, no solo para generar decisiones judiciales favorables a los derechos sexuales y reproductivos o favorables a los derechos de las mujeres, sino también buscar la manera de sacar esas decisiones de las cortes y llevarlas a los procesos de movilización social, a las discusiones. Entonces, acá en Colombia ha habido un proceso de evolución muy importante. Bueno, Women's Link, de hecho, fue la organización que lideró
la demanda de despenalización del aborto que dio lugar a la sentencia de la Corte Constitucional en 2006. Y yo no estaba en ese momento de la organización, pero mis compañeras, que hay compañeras en la organización que sí llevan años y vivieron ese proceso y nos dicen que para ellas incluso ha cambiado algo tan básico como que cuando se presentó la demanda en el 2006, los foros para tener los debates, las discusiones, las entrevistas, iban, o sea, como la contraparte era un cura o un representante de la iglesia, y como siempre había esa dificultad de, bueno, pero es que estamos hablando de dos cosas distintas, estamos hablando de religión y estamos hablando de derechos de las mujeres. Cuando hoy en día, y de hecho entre el año pasado y a principios de este año, hubo una discusión importante otra vez sobre si la Corte iba como a ampliar el marco de despenalización de aborto, y ahí lo que varias compañeras decían era como, bueno, ahora por lo menos estamos teniendo una discusión como de más nivel, ahora estamos hablando de derechos, incluso los que se oponen al aborto, pero ellas lo que decían era el cambio ha sido lograr encajar como este framing o este entendimiento como más general de que estamos hablando de derechos, no estamos hablando de concepciones de lo que tú crees, de lo que yo no creo, sino es la garantía de los derechos. De ahí en adelante, lo que cada persona crea, bueno, esa es otra discusión. Entonces yo creo que ese ha sido como un paso importante. Ahorita también acá en Colombia pues ha habido mucha discusión sobre la atención a población migrante venezolana, sobre todo, la cual nosotras pues también hemos liderado algunas estrategias para derechos de mujeres y niñas migrantes, y creo que ahí está como que uno de los desafíos importantes ahorita que tiene Colombia, y que nosotras parte del mensaje que intentamos transmitir es que es una oportunidad en el sentido de que no solo cuando se avanza la protección de derechos de mujeres y niñas migrantes o en el contexto de la movilidad humana, no solo va a mejorar o va a tener un impacto en ella, sino que va a tener un impacto y una mejoría en el acceso a derechos para todas las mujeres y niñas del país, e incluso de desarrollo en general para el país, si hablamos, por ejemplo, de avances y fortalecimiento del sistema de salud. Entonces falta mucho, seguimos dando esa batalla, pero ahí vamos con pasos persistentes en lograr ese cambio que tanto buscamos. Muchas gracias, Selene. Oye, de verdad yo lamento que no vamos a poder compartir todas las preguntas porque son muchas, y nuestras panelistas, bueno, ustedes saben, son mujeres ocupadas, tienen cosas que hacer, pero sí tengo solo una pregunta muy corta para María Inés, y es en relación con los ingresos fijos que se están discutiendo en muchos países, la posibilidad de ingresos estatales durante esta época de pandemia. Y nos hablan si ustedes creen que los gobiernos deberían considerar un sueldo para retribuir y valorar el caso de las mujeres como dueña de casa, no la mujer que trabaja fuera del hogar, sino que la que trabaja dentro del hogar, si se ha considerado a nivel de las mujeres. ¿Marines? Marines, parece que no estamos escuchando. Podría haber problemas con tu audio. Bueno. Les vamos a hacer llegar la respuesta, y bueno, contarles que ya estamos llegando a nuestro fin, que tenemos que llegar hasta la 1, ya nos pasamos más de media hora, así que nada, antes que todo quería agradecer a María Inés, a Jimena, a Selene, por su paciencia, por su disponibilidad, por su amabilidad, por primero presentar estos temas, y segundo por responder muchas de las preguntas que nos llegaron. Parece que vamos a tener que hacer otro webinario de género, porque de verdad hay bastantes peticiones en ese sentido. Así que bueno, vamos a empezar un segundo ciclo luego, así que seguramente la vamos a estar invitando. Así que Jimena, Selene, María Inés, en serio, muchas gracias por su participación. Estamos súper contentos, creemos que fue un tremendo webinario. Claramente nos faltan horas y días para poder conversar de todos estos temas, porque son súper complejos, súper interesantes, y que se van mezclando, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora. Y a propósito de esto, también me gustaría dejarlos invitados, porque mañana en el blog del COVID, que sacamos todos los jueves, también vamos a hablar de temas de género, y en este caso tenemos a dos autoras que nos escriben desde Canadá y Bélgica. Es un blog súper bueno, queda publicado mañana, así que desde ya las y los invito a que puedan revisarlo. Y como ya saben, todos los materiales, los videos de este webinario, más las presentaciones, más los materiales de los que hablaron nuestras panelistas, van a quedar a disposición en el sitio www.lacef.com/COVID-19. Así que muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Que tengan unas muy buenas tardes o buen día, según el lado del mundo en el que estén. Un gran abrazo y que estén súper bien. Gracias y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias, saludos. Gracias, felicitaciones por la actividad y mucho éxito en lo que viene. Chao, gracias por la invitación.